¿Qué tal? Estamos de nuevo con Iván Montoya. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Gracias por la invitación. Un gusto. Siempre es un placer tenerte aquí. Bueno, hoy día tenemos que volver a comenzar a hablar sobre las reglas del terrorismo. La discusión sobre este delito está otra vez instalada en nuestra escena pública, atraviesa el caso del congresista Bermejo, las investigaciones sobre algunos dirigentes de Perú Libre a quienes se reprocha haber tenido contactos ilegales con terroristas en el Braem. Hay una discusión más que implícita sobre el modo de caracterizar al Movadef y organizaciones vinculadas al Movadef. Iván, en general, ¿cómo aprecias tú esta nueva ola de discusiones alrededor de las reglas sobre el terrorismo? Bueno, creo que estas nuevas inquietudes o preocupaciones por el perfil de algunos políticos o funcionarios que actualmente ocupan cargos en el gobierno y sus relaciones posibles con o cercanías, ¿no?, o contactos con organizaciones que podríamos denominar terroristas o simpatizantes o colaboradoras con el terrorismo, eh, evidentemente se ha vuelto nuevamente sobre el tapete porque efectivamente varias de las declaraciones eh, están en un nivel en el que al menos uno puede decir muestran un cierto nivel de débil condena o condescendencia o apreciaciones que pueden considerarse, digamos, familiares con algunos personajes evidentemente vinculados a movimientos terroristas. Entonces, por un lado, y evidentemente hay la imputación de la cercanía al Movadef, como se ha mencionado, el Movadef como una organización que en este momento, en una investigación penal, está dilucidándose si es o no una organización terrorista, digamos, ¿no? Y de su nivel de relación o pertenencia a la propia organización terrorista Sendero Luminoso. En este momento hay un caso, el denominado caso Perseo, en el que se está dilucidando, evidentemente, si tal grupo, Movadef, es en realidad una organización terrorista que tiene ese vínculo con Sendero Luminoso o es parte, evidentemente, de la estructura de la organización terrorista Sendero Luminoso. En el otro proceso, hay otro proceso que ya terminó, o por lo menos tengo conocimientos que en primera instancia, pero no sé si eso fue confirmado, estuve buscando, sobre apología al terrorismo vinculado con una manifestación del Movadef en 2010 a quien se le encontró un material donde se evidenciaría una suerte de relación estrecha entre algún sector de Sendero y los fundadores de Movadef. Eh, ahí evidentemente la imputación no era pertenencia, sino la imputación era apología. En esa resolución fueron una sala superior, los absolvió porque consideraron que esas expresiones que se encontraban en unos panfletos o folletos referidos a unas alabanzas a Abimael Guzmán no constituían apología del terrorismo. Creo que en este momento podríamos decir, primero, hay una primera cuestión a la expectativa, ¿no?, que es las definiciones, si determinadas estructuras se las puede definir como organizaciones terroristas o no. Movadef, estamos hablando concretamente del Movadef. Es decir, más allá de nuestras propias apreciaciones, desde el punto de vista más sociológico, desde el punto de vista más político, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, penal, están aún por definirse eso en algunos, en este caso, un proceso judicial clave, por saber si la documentación encontrada evidenciaría algún nivel de una estructura terrorista por parte del Movadef. A partir de allí, jurídico-penalmente, se redefinirían todas esas conexiones o relaciones de una serie de personajes que han estado, digamos, ahora en el gobierno, que están vinculados en el gobierno o que transitan con contactos con altos funcionarios o medianos funcionarios del actual gobierno. Esta cuestión por definir jurídico-penalmente
no nos impide tener otro tipo de opiniones, ¿no? Yo creo que hay que distinguir nuestras opiniones jurídico-penales, que están en clave de definirse, de otras opiniones más en el plano de la ética política o en el plano político o de la ética pública, de cara a ver si hay idoneidad en el desempeño de la función, si hay, es un mejor criterio evitar evidentemente que ese tipo de personajes que no tienen todavía una definición jurídico-penal sobre su estatus, pero del cual tenemos algún tipo de documentación o evidencia que sospecharía algún contacto con estos sectores, podamos decir nosotros que no son idóneos, no es conveniente desde el punto de vista de la ética o de la ética pública que estén ocupando algunos cargos en el Estado o que estén cercanos a estos cargos en el Estado. O sea, yo quiero distinguir dos discursos en ese sentido, ¿no? Es interesante, ¿no? De varias maneras, el delito de terrorismo, no en la parte de atentados, que creo que tiene una dogmática y una forma de reconstrucción relativamente estandarizada o semejante a lo que ocurre con todo el derecho penal de actos, ¿no? Pero la parte que se refiere a la pertenencia y dirigencia y quizás colaboración, las reglas sobre terrorismo tienen una característica especial y es que suponen que el aplicador puede reconocer a una organización como terrorista. En el 81, con el 046, no había mayor problema porque Sendero Luminoso se había autoproclamado en el Lila un año antes, en mayo del 80, ¿no? Tal vez en algunos sectores fue más difícil con el MRTA a mediados de los 80, claro, hacia la segunda mitad de los 80, pero claro, luego viene esta discusión en la que no enfrentamos al Sendero original, sino un Movadef, como una suerte de organización que, según la información pública, habría sido relacionada con documentos hallados en poder de Guzmán dentro de su calabozo, ¿no? Y con correspondencia del propio Guzmán. ¿Cómo, Iván, debe hacerse esto? ¿Cuál es el procedimiento correcto o el más eficiente para poder reconocer institucionalmente a una organización como terrorista? Estoy pensando, por ejemplo, en las prácticas de las actas o de las leyes americanas que listan a las organizaciones de narcotráfico o las que lavan activos o también las terroristas, ¿no? De modo que hay una norma pública que declara que con esas organizaciones no se puede tener relaciones, ni vínculos, ni propaganda, ni actos de pertenencia. Nosotros lo estamos haciendo por tribunales. ¿Te parece eficiente este procedimiento? Bueno, sí, pues claro, las definiciones de Sendero Luminoso o el MRTA como organizaciones terroristas se fue construyendo, digamos, a medida en que fueron fijándose sentencias condenatorias. Además, los hechos contrastados con la normativa penal de ese entonces sobre terrorismo fueron definiendo este grupo como organizaciones terroristas, ¿no? Creo que lo que tú dices es interesante, ¿no? Nuestra, nuestro país tiene esa línea de ir definiendo cuando estamos ante estructuras terroristas más o menos por un filtro judicial, por un filtro jurisdiccional, sobre todo, ¿no? No a través de un listado de un decreto supremo que pueda emitir el Estado. Digamos, no está fijado de esa manera. Digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo diría que habría que acelerar más bien investigaciones profundas, serias, llevarlas a estas a una instancia judicializable y definir lo que tenga que definirse. Yo seguiría apostando un poco por este camino. Reitero, el caso de Movadef, que tú haces referencia, sí, hay cosas por definir, ¿no? La definición de cuándo estamos ante una estructura que puede definirse como una organización terrorista, ya ha sido siempre materia de eh, esfuerzo justificativo, esfuerzo de ir definiendo dónde radica evidentemente el injusto de pertenencia en una estructura terrorista, ¿no? Hay trabajos de Silva Sánchez, del profesor Cancio Meliá, muy interesantes, ¿no? Unos que apuntan un poco a algún nivel de intervención, de apoyo en la estructura, de cara a algún fin, al fin delictivo que está en el programa criminal de la estructura, ¿no? Eso es un poco más Silva Sánchez. Pero Manuel Cancio tiene una estructura más, no que apunta a una suerte de actividad y aporte con relación a un eventual fin criminal, sino más a la
complejidad de la estructura, la propia definición de la estructura, su complejidad, su interrelación y también, evidentemente, sus fines vinculados a realizar actos violentos graves, en el caso de terrorismo, actos que intenten alterar la forma democrática del país o de alguna manera tengan algún fin político determinado, digamos, el apelar a algún tipo de métodos y delincuencia violenta, integrado por una serie de personas que se articulan jerárquicamente con roles de alguna manera, esa densidad de la estructura es lo que hay que evidenciar. Luego, en un segundo momento, hay que evidenciar su adhesión, su pertenencia, en el sentido no, evidentemente, no hay un acta de certificado de pertenencia, evidentemente, a la estructura, ¿no? Sino el nivel de incorporación. Puede ser que sea un sujeto simplemente colaborador del Movadef, puede ser un sujeto que simplemente esté, digamos, en la periferia. ¿Quién de ellos se puede decir que pertenece? Pero antes de ello es si la estructura misma tiene esa densidad para llamarle organización terrorista. Bueno, eso que tú has dicho se está tratando de definir en sede judicial. ¿Se ha encontrado documentación? Sí, se ha encontrado documentación. Evidentemente, la idea es allí ver si la documentación apunta a si se trata de una estructura. Hay dos maneras de ver, ¿no? Si se trata de una estructura que digamos, en los documentos de flujo con Sendero Luminoso, de sus líderes más importantes, tienen pensado el desarrollo de una estrategia común relacionada, ¿no? Digamos, si hay una suerte de hilo de continuidad entre las dos. Yo recuerdo que la defensa de sectores del Movadef señalaban que no es una estructura que pertenezca a Sendero, sino una estructura que intentaría simplemente plantear un segundo momento, el de la reconciliación y la amnistía general, que no tienen esos métodos violentos y por lo tanto no están proclamando en ese momento métodos violentos. Por lo tanto, claro, ahí se hace difícil ver si la estructura en sí misma es una organización terrorista. Sin embargo, yo tenía pensado otro tipo de razonamiento y de reflexión, ¿no? Abriendo un poco los niveles de reflexión, ¿no? Porque en este primero lo que hay que definir es si son parte de la misma estructura y que la apuesta, por ejemplo, por la libertad de los terroristas detenidos es parte de una estrategia que postula el propio Sendero Luminoso y que está utilizando una estructura que sería de fachada como Movadef. Allí podría tener algún nivel, evidentemente, de cierta utilidad y rendimiento, ¿no? Pero la otra es algo que me preguntaba yo en la mañana, es si no se puede hablar de una suerte de colaboración o no sé si llamarle financiamiento a la organización terrorista Sendero Luminoso, pero me preguntaba si Sendero Luminoso se le puede seguir llamando organización terrorista vigente, porque si eso es así, aunque el Movadef sea una cosa distinta a la organización de Sendero Luminoso, digamos que está poniendo a su servicio, al servicio de la libertad de estos miembros terroristas, personal, estructuras. Las marchas implican movilizar recursos humanos, implican movilizar instrumentos, artefactos, todo significa recursos que se pueden cuantificar, ¿no? Que terminan a merced de una estructura que es Sendero Luminoso, claro, derrotada, como tú lo quieras llamar, pero me sigo preguntando, ¿se le puede llamar organización terrorista vigente? Es interesante, ¿no? No ha abdicado de la lucha armada. Yo no sé en qué medida Sendero Luminoso ha abdicado de la lucha armada. No sé si se puede considerar el hecho de cuando los líderes dicen no es el momento para, ¿no? No sé si eso significa evidentemente haber abdicado yo sigo pensando en esa lógica, ¿no? De, digamos, si el Movadef es parte, tenemos tres alternativas. El Movadef es parte de Sendero Luminoso y por lo tanto es su órgano de fachada. Dos, aunque sean diferentes, Movadef aporta y colabora con el movimiento terrorista Sendero Luminoso, habría que definir si es evidentemente en este momento una organización terrorista, digamos, activa o
digamos, no se le considera una organización terrorista, digamos, en la lógica de un proceso judicial que terminen diciendo que no ha habido evidencia, que es una organización distinta. Y hay un espectro, digamos, de posibilidades, más allá, repito, de lo que yo piense y considere. Estoy tratando de plantearlo esto en términos estrictamente jurídico-penales, ¿no? De varias maneras, pones el acento y centra la discusión en lo que ocurra con el caso Perseo, ¿no? Y ahí, claro, entramos en un nivel de tensión institucional, porque el caso Perseo tiene sus propias velocidades. Entonces, la pregunta en la que aterriza, que creo que hay que resaltar para retomarla, es si una organización estructurada por el líder o cabecilla principal del senderismo, hay que decir que es probable que todos los cuadros senderistas del lado de Guzmán estén ahora en prisión, una organización, digo, constituida por él, con una agenda impuesta por él, es de alguna manera una organización de soporte. Y si el ser una organización de soporte a un plan del terrorismo implica también de la descalificación como terrorismo, esa entrada es la que querría que amplifiques. ¿Sería posible entonces considerar como organización terrorista no a una abocada a realizar atentados, sino una abocada a desarrollar tareas definidas por el líder de una organización terrorista? Claro, eso es lo que me estoy planteando, ¿no? Tenemos dos alternativas. Una, llamarle organización terrorista, aunque sus fines en ese momento no estén dirigidos a acciones terroristas per se, sino a acciones de servicio a la organización terrorista con cuadros encarcelados, ¿no? Digamos, una prestación de servicio a una organización terrorista que aún la llamamos organización terrorista Sendero Luminoso, aún, aunque con sus cuadros mayormente principales presos, existe. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es Movadef o cualquier otra organización financia, apoya, contribuye, ¿no? Con recursos humanos, con recursos materiales, a una organización terrorista. Otra vez tenemos que reafirmar su existencia, porque contribuir con el proceso de libertad de estas personas que son parte de una estructura denominada Sendero Luminoso, Organización Terrorista Sendero Luminoso, podría denominarse colaboración con el terrorismo, podría denominarse financiamiento de organización terrorista, ¿no? Eso es un tema aún por precisar, ¿no? Porque algunos hablan de financiar actos terroristas, ¿no? Otros hablan de financiar estructuras terroristas, ¿no? Es el gran reto, creo, y me parece que ese es el primer gran reto lo va a tener que asumir este caso, como hemos dicho, ¿no? Este caso, el caso Perseo, me parece es un caso que se van a tener que definir algunos temas, ¿no? Algunos temas. Pones ahora sobre la mesa la ruta del dinero. Claro, digamos, las fuentes recaudadas e inyectadas hacia la actividad de lo que pueda quedar del senderismo formaría un caso de financiamiento al terrorismo. Pero si Movadef fuera reconocida como una organización encargada de desarrollar tareas impuestas por el líder del senderismo, y Movadef juntara fondos para respaldar actividades de otras organizaciones no directamente senderistas, si Movadef financia la política o la actividad política de alguien, ¿ese financiamiento podría ser considerado prohibido? Digamos, si ese financiamiento, en este caso, ¿no? A organizaciones, que estamos hablando seguramente organizaciones partidarias, inscritas, regulares, ¿no? Podría estar efectivamente atacada o afectada digamos, en este caso me parece más claramente si fuera que ese recaudo de fondos que hace, por ejemplo, el Movadef, producto de algunas recaudaciones que pueda hacer en el BRAEM, ¿no? Y que se sospechan que parte de ellas puedan provenir del narcotráfico, por ejemplo, no habría duda en que estamos ante un lavado de activos, ¿no? Estamos ante un lavado de activos. Es decir, o financiamiento ilegal de partidos políticos con la aparición del nuevo
delito. Es decir, sería lavado de activos si esos recursos que provienen del narcotráfico, que han sido acopiados que podrían haber sido acopiados por esta estructura llamada Movadef, por ejemplo, si es que fuese así, realiza actos pues de ocultamiento, digamos, de apartamiento de su origen, ¿no? Estos son, digamos, los típicos actos de lavado para que tengan un destino en alguna organización política que está participando en la contienda, entonces sería un acto de lavado. Si eso no es evidente y el aporte se hace directamente de manera clandestina, aunque sea legal, pero se hace y ese dinero no se reporta o no se registra, podría ser el delito de financiamiento ilegal de partidos, ¿no? De hecho, tendría que verse evidentemente el tipo de aporte, de dónde proviene para saber uno u otro. O sea, estamos ante una posible figura de lavado o una posible figura de financiamiento ilegal de partido político. Habría que ver bien en cuál de ellos pueda encuadrarse, ¿no? Aquí tenemos entonces la cuestión del reconocimiento, que ahora depende de un caso que está en tribunales, con la velocidad y el rigor que implica, y la carga, hay que decir, que implica utilizar los tribunales como espacio de reconocimiento de organizaciones terroristas. Un elemento que hay que mirar fuera del reconocimiento, que es el flujo del dinero, de dónde se recibe y hacia dónde va, ¿no? Y cómo se vincula o con el terrorismo, con otras organizaciones. Y hay un tercer eje, Iván, crítico en ese tipo de asuntos vinculados a la pertenencia y a las relaciones prohibidas, que es el de la reconstrucción o la organización del material probatorio. Las noticias que trascienden, por ejemplo, del juicio contra el congresista Bermejo, muestran la enorme dependencia, buena o mala, de eso quiero que hablemos, de la Fiscalía con declaraciones de colaboradores eficaces, algunos todavía bajo protección. Las investigaciones que están comenzando sobre algunos dirigentes de Perú Libre, aparentemente en relación con el senderismo del Braem, muestran también un apoyo fuerte, pero estas son preliminares, se entiende mucho más, en declaraciones de colaboradores eficaces. ¿Cómo ves tú la relación entre la prueba de pertenencia a una organización terrorista y el papel de las declaraciones de colaboradores eficaces? Bueno, todos sabemos que las declaraciones, o sea, el hecho de que haya más de un colaborador lo vuelve siempre sospechoso, ¿no? Eso no es suficiente, pero sí lo vuelve evidentemente sospechoso. Probablemente el hecho de que haya varios testimonios, si hay más de uno, lo vuelve, digamos, esto en el manejo político relevante como para tener algunos cuidados respecto de, digamos, desde la actuación política del personaje. Pero para efectos jurídico-penales y de acreditación o de evidencia sobre su pertenencia, como toda colaboración eficaz, aunque sean varias, necesitan cierta corroboración, ¿no? Una corroboración que tiene que producirse, evidentemente, y con, digamos, alguna prueba que indiciaria, otra prueba adicional documental o alguna otra prueba documental que pueda sumarle a estos testimonios verosimilitud. Creo que tal vez en esa parte hace falta evidentemente ese paso. Están en pleno proceso. No he seguido el juicio para saber si esos testimonios tienen algún nivel de corroboración mínima con algunos elementos objetivables que puedan darle refuerzo a todos los testimonios juntos. Digamos, por sí mismos, repito, seguramente van a ser insuficientes, pero, digamos, mostrando su contraste con algunos indicios o con algunos elementos documentales, podrían evidentemente acreditar. El problema es acreditar qué, acreditar la pertenencia o acreditar la colaboración. También es eso, ¿no? Habría que ver, yo no creo que no habría dudas si se plantea con algunas estructuras en el BRAEM que por las acciones violentas son estructuras terroristas, aunque sean narcoterroristas, son estructuras terroristas. Entonces, esos contactos, ¿qué lo convierten? O sea, tendríamos que ver qué tipo de prestación, qué tipo de aporte están refiriendo estos testimonios, ¿no? Repito que no lo he seguido, pero puede ser
o de pertenencia o de colaboración. Y si no hay corroboración por parte de lo que han dicho los, colaboradores, evidentemente el caso puede tener mucha debilidad de cara a una eventual condena. Repito, ahí tenemos esos tres escenarios, ¿no? Habría que ver bien, estar un poco atento, porque en este momento creo que se está produciendo el devenir del juicio oral, ¿no? Para no solo pensar en pertenencia, sino en formas de colaboración. Y ahí quiero introducir un eje adicional, Iván. También hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un ciclo que probablemente entre nosotros comienza o se puede afincar a el debate sobre el mausoleo de Comas, ¿verdad? La construcción de ese primer monumento que parecía tener un espacio reservado a la espera del deceso de Abimael Guzmán, que acaba de producirse. Un ciclo en el que las formas políticas son distintas a las de los 80, y es lo que me sugiere tu último comentario sobre lo que está pasando con el caso Bermejo, y un esquema en que las relaciones pueden ser muchísimo más complejas y tener propósitos también distintos, ¿no? Tú lo acabas de decir, no está claro si, por ejemplo, las visitas al Braem muestran actos de pertenencia o sugieren prácticas de colaboración, o qué son en general. ¿No te parece que es un momento en el que tendría que ser fundamental tener una práctica investigativa basada en la observación de procesos en tiempo real? Agentes infiltrados o encubiertos, escuchas telefónicas, observaciones de desplazamiento, cierta tendencia a descubrir eventos en flagrancia. ¿No crees que lanzar casos sobre evidencia histórica puede ser, al final de cuentas, contraproducente si lo que queremos hacer es prevenir nuevas formas de instalación del terrorismo en esquemas de relación y posicionamiento de nuevo signo? Ahora, recordando la muerte de este terrorista, del líder de Sendero, y de su captura, recordando la captura, nos hace recordar que evidentemente este aparato del GEIN, de la Policía Nacional, que tuvo el éxito de la detención de la cúpula de Sendero, hizo un trabajo muy acucioso, más o menos de 2 años de seguimiento, ¿no? De mucha paciencia. Evidentemente, no significaba que un atisbo primero era un poco evidenciar su evento. Era un rastreo, un rastreo, un rastreo. Solo si era muy necesario, había una suerte de golpe en un momento. ¿Por qué? Porque la idea era llegar a un fondo mayor. Creo que un poco tu pregunta va por allí. Creo que evidentemente son tiempos de inteligencia, son tiempos de preparación, eh, para saber qué tengo que rastrear, cómo tengo que rastrear, qué tengo que seguir, qué tipo de hallazgos tengo que encontrar para evidenciar, ¿para qué cosa evidenciar? Evidenciar pertenencias, evidenciar colaboraciones, evidenciar financiamientos, eh, lo que hemos dicho, el rastreo mismo, o sea, apelar también a los mecanismos también actuales, ¿no? Que tienen que ver con UIF, para ver si también hay financiamiento ilegal por parte de estas organizaciones, de otras estructuras. Entonces, creo que hay que tomar las cosas y dejar que, y aceptar que hay otras dimensiones en las que la lucha contra el terrorismo se tiene que brindar a nivel de otros ejes. Lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, una es la penal, la que va a implicar mucho trabajo de inteligencia, mucho esfuerzo y mucha capacitación y mucha formación por parte de nuestros policías, como en su momento empíricamente lo hicieron el grupo del GEIN, pero también tener claro que hay otra dimensión mientras se realizan estas pacientes investigaciones, otra en la que a nivel administrativo hay que darle vida a estas normas de no pueden ejercer funciones públicas ningún condenado por terrorismo, ningún condenado por corrupción, así hayan salido en libertad, digamos, no pueden ejercer cargos ni funciones públicas, estar muy atentos con ese tipo de mensajes, no pueden desempeñar ningún cargo público, eh, no dejarlos postular tampoco a cargos de elección de ninguna manera. Tenemos instrumentos normativos, preventivos, administrativos para evitar que estos elementos, incluso aquellos que han sido condenados en primera instancia, aunque no sea la condena firme, no pueden postular a cargos públicos. Tenemos unas herramientas últimas mejores para evitar, evidentemente, que la estructura democrática, la institucionalidad democrática sea tomada
por estos sujetos aprovechando las grietas de la democracia. Y tenemos en tercer lugar algo que debería ser definido por cualquier gobierno, el perfil y la idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, la ética pública. La ética pública me dice que si bien yo no puedo condenar a un sujeto con el simple dicho de 2 o 3 o 4 sujetos, sí puedo tomar la decisión de no encargarle ninguna función pública, ¿no? Simplemente por un efecto preventivo, ¿no? No está con la idoneidad suficiente del cargo, no, digamos, no da el talante, en todo caso hay sospechas serias, por lo tanto, me evito colocarlo en un puesto público determinado. Creo que tenemos como tres campos: el ético-político, preventivo a nivel de la ética pública; tenemos el administrativo, que obliga evidentemente a no desempeñar los cargos públicos por parte de estos condenados; y tenemos el penal, que dada la estructura nuestra de libertades y democrática, requiere un trabajo del sistema penal, policial y fiscal que muestre que existe una estructura con contornos evidentemente claros de terrorismo, que existe sujetos que están vinculados a esa estructura, o que existe sujetos que colaboran, participan, han apoyado o que han financiado, han apoyado con alguna suerte de recursos a estas estructuras. Creo que son tiempos de fortalecer todas esas dimensiones, ¿no? La penal también, como decimos, ¿no? Y creo que son tiempos de renovar esa formación de las unidades de inteligencia de la policía, ¿no? Del profesionalismo, ¿no? Para evidentemente tener casos viables, casos serios, y que esos casos emitan los mensajes que se requieren a todo aquel que se quiera asomar a la formación de estas estructuras, ¿no? O a la pertenencia de estas estructuras, ¿no? Una última pregunta, Iván. De varias maneras, el ciclo que estamos hablando es el que estamos diciendo que es importante empezar a pensar a redefinir y reforzar y relanzar las investigaciones sobre este tipo de asuntos. Comienza o se puede remitir al debate sobre el mausoleo de Sendero y el allanamiento de la celda de Guzmán, que es el que da origen al caso Perseo. El allanamiento fue en el año 14. Esta entrevista se está transmitiendo a la semana del deceso de Guzmán, registrada el 11 de septiembre. Esta entrevista se transmite el día 18. ¿Qué reflexiones te produce el deceso de Guzmán? El deceso de Guzmán, en términos legales, produce un debate, que es el de la disposición del destino final del cadáver. ¿Qué impresiones te produce el ciclo que comienza con el deceso? Yo creo que militarmente Senderos fue derrotado, jurídico-penalmente fue derrotado, sentencias impecables. Creo que sin descuidar, sin desmayar una estructura especializada antiterrorista, empezando por la policía especializada, DIRCOTE, fiscalías especializadas, procuradores que pueden contribuir evidentemente, y una unidad en el sistema judicial vinculado a poder imputar estructuras organizadas, que las hay, pero tal vez requieran un reforzamiento de la formación, cómo mutan las organizaciones terroristas últimamente, y cómo estar alertas evidentemente a, a este proceso de recaudos de información y de evidencias, para efectos de judicializar casos en los que ya tengamos más claras evidencias sobre estos formación de grupos o pertenencias a grupos o actos. Pero a estar atento a lo que dije, a la segunda dimensión más administrativa, preventiva, ¿no? Mejorando los perfiles de los puestos públicos, y evitar que evidentemente sujetos condenados ocupen cargos. Pero creo que la tarea más importante que se viene encima después de este momento, se viene un momento, creo que en que hay que hacer apuestas muchas por la parte de la política educativa en el país y el de la memoria, ¿no?
lo que es cómo enfocar, cómo tratar este episodio duro y sangriento del país a nivel de nuestros estudiantes. No puede ser que se pregunte en las calles a jóvenes, adolescentes, si no se sepa quiénes son los personajes que le causaron tanto daño al país. Creo que un buen enfoque debería reflejar eh, eh, ese episodio duro y cruel y la memoria de no repetirse. Tampoco descuidar tampoco los momentos de reacción cruel, delictiva por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. O sea, el hecho en su completud, digamos, empezando evidentemente por los grandes iniciadores de esto que fue el baño de sangre en el Perú. Entonces, la memoria de nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, mantengan claramente qué es lo que no puede hacerse. Y yo sé que es difícil, ¿no? Pensar en que la democracia es la alternativa, por más deficiencias que haya, con las imperfecciones, es casi la única alternativa que tenemos. Hay que profundizarla, por supuesto, pero esa idea tiene que calar en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y lo otro es lo que digo, ¿no? Todo lo que es lo que dejó como herencia el informe de la Comisión de la Verdad, todo lo que es la desigualdad en el país, todo lo que es la exclusión en el país, y ha sido clarísimo en estas elecciones últimas, ¿no? Este abismal mundo entre el mundo andino, el mundo rural y la capital. Es chocante ver la disociación que ha habido en el Perú como dos Perús, ¿no? Eso es como, me parece, aún, no quiero decir un factor determinante, pero es un factor peligroso el mantener un país así, con exclusiones, ¿no? Creo que el gran sueño de un país que por lo menos resuelva sus conflictos en democracia, con condiciones de igualdad material para todos y oportunidades para todos, sin exclusiones de ninguna índole, creo que es la mejor vacuna, el mejor antídoto para una aventura totalitaria, sea de derecha, sea de izquierda, que nos quiera tomar ahora, ¿no? Con nosotros Iván Montoya, reflexionando sobre el sentido de las reglas del terrorismo y todo el entorno que ellas representan en este momento. Iván, gracias. Gracias a ti, César.